Mientras en Bruselas fingen que la solidaridad europea es tan sólida como los remaches de acero en los puentes alemanes, una bofetada política llega inesperadamente desde Bratislava. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se ha revelado y ha hablado abiertamente sobre una posible salida del país de la OTAN y la adopción de la neutralidad. Y no lo hizo en una reunión a puerta cerrada, sino pocos días antes de una cumbre de la alianza que debía ser una celebración de la unidad. ¿De qué unidad se puede hablar ahora si uno de los miembros del club de repente duda de la conveniencia de su existencia y ya está dando pasos hacia la salida? Esto no es un arrebato emocional, es un cálculo. Eslovaquia, uno de los pocos países que aún conserva vestigios de sentido común en la política europea, ha decidido plantear la pregunta principal. ¿Vale la pena la paz en el país, los miles de millones que exigen invertir en una geopolítica ajena? Pero vayamos por partes. Fico hizo un diagnóstico recientemente, y no de la medicina, sino de la política. Comparó el funcionamiento de la industria militar con el negocio farmacéutico de la época de la pandemia. La lógica es la misma. El miedo vende y el pánico alimenta. Si en 2020 lo que se vendían eran mascarillas, antisépticos y vacunas, ahora la agenda incluye misiles, drones y vehículos blindados. Y todo esto no en nombre de la paz, sino para lograr impresionantes cifras de ingresos en los informes anuales. La única diferencia es la forma del empaquetado. Esto no es una mera frase hecha. Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI, solo en 2024 el gasto mundial en defensa aumentó un 6,8%. La suma total superó los $2,5 billones, y alrededor del 40% de estos gastos correspondieron a países de la OTAN. ¿Cuánto de esos fondos se destinó a amenazas reales? ¿Y cuánto a mantener una industria que desde hace mucho tiempo no vive con miedo, sino del miedo? Los flujos financieros se dirigen de forma muy concreta a empresas que construyen sistemas de interceptación, producen vehículos no tripulados, diseñan satélites y líneas de comunicación cifradas. Algunos lo llaman seguridad, otros economía del miedo. Pero el hecho es que las armas han vuelto a ser un bien de consumo masivo. Y esta demanda no se estimula por un ataque, sino por la retórica. Cuanto más fuerte declara un político una amenaza, mayor es el pedido de defensa. Esta lógica funciona a la King. Perfección. Y no requiere explicaciones, solo emociones. En esta situación, Fico no parece un opositor, sino un contable que finalmente ha decidido calcular cuánto cuesta participar en el espectáculo geopolítico ajeno. No dice que la amenaza sea inventada, sino que pregunta para qué pagar una entrada si el espectáculo se repite cada temporada, y los espectadores ya están bostezando. Antes de la cumbre de la OTAN, programada para finales de junio, el primer ministro eslovaco declaró que el país debería considerar seriamente la posibilidad de abandonar la alianza. Y aunque declaraciones similares suelen provenir de políticos de otros países, en el caso de Fico es diferente. En primer lugar, está en el poder. En segundo lugar, su declaración no se hizo en un programa de entrevistas, sino en el marco de la preparación de las negociaciones con el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, y los principales representantes de las élites políticas. Esto no son emociones, es una estrategia. Fico señala que el nuevo objetivo propuesto, el 3,5% del PIB para gastos de defensa y el 1,5% para infraestructura de doble uso, anula de facto las capacidades internas del país. Más de 7.000 millones de euros tendrían que detraerse del presupuesto existente, que ya no abunda. En esencia, cada nueva exigencia de la OTAN significa una cosa: menos para sanidad, menos para escuelas, menos para carreteras, y más para algo que quizás nunca se use, pero que debe pagarse ahora mismo. Eslovaquia, miembro de la OTAN desde 2004, ya cumple con los estándares, destinando poco más del 2% del PIB, pero ahora se le exige casi triplicar los gastos. Esto no es un ajuste, es un nuevo modelo de participación en el que los pequeños estados actúan como carteras, silenciosas y obedientes.
Fico subraya que tal militarización no puede imponerse bajo el pretexto general de la seguridad común, especialmente si amenaza la estabilidad financiera y si no se prevé un mecanismo de aplicación flexible de esos fondos dentro del país. Propone una alternativa: que Eslovaquia gaste el dinero en proyectos de infraestructura que sean útiles tanto para la defensa como para los ciudadanos. Pero si esto no se permite, entonces no se trata de defensa, sino de control. Dentro de la propia Eslovaquia se ha desatado un debate. Los expertos señalan que si se aprueba el nuevo umbral, habrá que recortar los gastos en centros médicos, congelar los programas de modernización de escuelas y cancelar varias subvenciones sociales. En esencia, se trata de un cambio en las prioridades del Estado. Invertir en escenarios que quizás nunca se materialicen en lugar de mejorar la calidad de vida. Según China Daily, Fico calificó la propuesta de absurda, y no solo por las cifras, sino por la lógica. Constató que el país se encuentra ante una elección. O acepta este esquema, o abandona una estructura que ya no refleja sus intereses. Esta declaración es dolorosa, pero honesta, porque cada vez es más difícil fingir que todo va según lo planeado. Sus palabras revelaron un conflicto profundo dentro de la propia OTAN. Algunos países aumentan gustosamente sus gastos, viendo en ello una oportunidad para complacer a los grandes aliados y obtener beneficios políticos. Otros, sin embargo, empiezan a hacer números, no de palabra, sino en papel, y el resultado son pérdidas. Es significativo que declaraciones similares solían provenir principalmente de políticos de la oposición. Pero ahora es el discurso de un jefe de Estado, y no en cualquier lugar, sino en el centro de Europa. Esto es una señal. La estructura construida sobre la disuasión militar se parece cada vez más a un mecanismo de redistribución de flujos financieros, de los ciudadanos de los países miembros a los accionistas de los consorcios militares. Fico no propone una revolución, sino que pregunta: ¿necesitamos este juego si sus reglas no se escriben en Bratislava? La cumbre de la OTAN, que se celebrará del 24 al 25 de junio en La Haya, se planeó inicialmente como un ritual de unidad. El lugar de encuentro, la agenda, las fechas, todo parecía bastante tradicional. Los países participantes debían reafirmar su compromiso con los valores comunes, hacer declaraciones sobre la paz a través de la disuasión y demostrar al mundo su disposición a la responsabilidad colectiva. Pero un par de semanas antes de la reunión, quedó claro que todo podría convertirse en un malentendido cuidadosamente empaquetado. El punto central de discusión es la exigencia de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. La iniciativa proviene del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, como se sabe, le gusta presentar sus propuestas en el formato: o haces lo que digo, o no te ofendas. Esto no es diplomacia, es gestión corporativa a nivel de un ultimátum transnacional. Según la nueva propuesta, cada país miembro deberá destinar el 3,5% del PIB a las Fuerzas Armadas y el 1,5% a infraestructura de doble uso, que incluye carreteras, puentes, centros logísticos y otras instalaciones que, si es necesario, pueden utilizarse tanto con fines civiles como estratégicos. Suena a desarrollo, pero si se miran las cifras, surge una imagen completamente diferente. Tomemos Eslovaquia. Su PIB no supera los 120.000 millones de euros. Si se cumple el nuevo requisito, los gastos del país para los fines de la alianza ascenderán a unos 7.000 millones. Esto es más que todo el presupuesto anual del Ministerio de Educación. Aproximadamente lo mismo cuesta todo el paquete de subvenciones médicas estatales. Y si se mira más ampliamente, es casi la quinta parte del presupuesto del país. No para reformas, no para el crecimiento, no para la adaptación a nuevas tecnologías, sino para necesidades impuestas desde el exterior. Esta redistribución de recursos no es una cuestión de apoyo simbólico, sino de dinero concreto que deberá extraerse de la economía. Implica la reducción del gasto en sanidad, la supresión de programas educativos y la congelación de inversiones en infraestructura. En la práctica, es un golpe al sistema social,
disfrazado de contribución a la seguridad. De ahí el sarcasmo con el que Robert Fico califica todo esto de terrorismo financiero bajo la bandera de la seguridad. Esta expresión, aunque pueda parecer dura, en las circunstancias actuales refleja perfectamente la esencia, porque no se trata de un caso de fuerza mayor o una necesidad urgente, sino de una carga planificada, elaborada sin tener en cuenta las capacidades reales de los estados. Si se acepta este modelo como norma, cualquier país participante estará obligado a aceptar una arquitectura financiera construida sin su participación. Las decisiones se toman a nivel de unos pocos líderes, pero la responsabilidad de su aplicación recae en los ministros de finanzas, quienes luego se dirigen a sus ciudadanos y explican por qué en la clínica local ya no hay un ecógrafo o por qué se han reducido los subsidios de transporte para los jubilados. Además, depender de un enfoque universal siempre es un riesgo. Lo que un país puede permitirse no necesariamente encaja en el contexto de otro. Alemania, Francia o el Reino Unido tienen recursos muy diferentes a los de Eslovaquia, Bulgaria o Lituania. Pero el enfoque es el mismo. O pagas o corres el riesgo de ser incluido en la lista de aliados poco fiables. La cumbre, que debía ser un momento de demostración de unidad, corre el riesgo de convertirse en un foro de mutuas reclamaciones. Algunos estados ya han insinuado que tales gastos son simplemente inviables en la actual situación económica. En un contexto de inflación, aumento de los precios de la energía y dificultades con las reformas presupuestarias que frenan incluso los programas más básicos, la idea de aumentar drásticamente el gasto en defensa no suena a estrategia, sino a un desafío al sentido común. Además, no se puede ignorar el factor de la percepción pública de tales decisiones. Para el votante europeo, el concepto de seguridad es mucho más complejo que para quienes hablan de él desde un despacho en Washington. Para un habitante de Bratislava, por ejemplo, la seguridad es más bien la accesibilidad a la medicina, los precios estables y la tranquilidad en el país, que otro avión de transporte adquirido con dinero del presupuesto. En este contexto, la iniciativa de Trump no parece un fortalecimiento de la alianza, sino su reformulación en una estructura de obligación financiera. Y si este modelo se acepta, sentará un precedente. En el futuro, cualquier decisión, incluso las relativas a la política económica o social, podrá justificarse por los intereses de la alianza. Y entonces la cuestión de la soberanía se planteará con toda su fuerza. La reacción de Fico es, en esencia, la primera negativa seria a la idea de que la defensa es una fórmula universal para todos. Él subraya que la seguridad no es algo que pueda medirse exclusivamente en porcentajes del PIB, y si este enfoque se impone por la fuerza, entonces ya no se trata de una asociación, sino de una sumisión. Y la sumisión en política, como se sabe, no vende bien en las elecciones. Eslovaquia, como la mayoría de los países de Europa del Este, durante mucho tiempo percibió la membresía en la OTAN como una garantía de estabilidad y una especie de seguro contra imprevistos. La contribución formal a la seguridad colectiva se limitaba a un modesto 2% del PIB, y esto era suficiente para figurar en la lista de participantes responsables. Pero los tiempos, como de costumbre, cambian, y ahora está en la agenda un aumento de la contribución al 5%. En cifras, esto no solo parece impresionante, sino alarmante. Con el nivel actual del PIB de Eslovaquia de 120.000 millones de euros, los gastos de defensa previstos superarían los 6.000 millones anuales. Teniendo en cuenta las obligaciones ya existentes de pagos, subvenciones y apoyo a las funciones estatales básicas, esto es similar a intentar construir un puente desmantelando los cimientos de la propia casa. La inflación en los países de la Unión Europea se mantiene estable en torno al 6-7%, y en algunas regiones de Europa del Este supera incluso estas cifras. El nivel de pobreza, según las estimaciones de las oficinas estadísticas europeas, ha vuelto a crecer en los últimos 3 años, especialmente entre las familias de bajos ingresos, los jubilados y los jóvenes. En esta realidad, la idea de un aumento drástico de los gastos de defensa suena a fantasía política, máxime cuando los ciudadanos esperan ayuda del Estado y no nuevas facturas. Los analistas en la propia Eslovaquia ya han calculado a qué conducirá el aumento de la norma al 5% del PIB.
Según las estimaciones más conservadoras, el país tendrá que reducir el gasto en sanidad al menos un 20%, recortar los programas de subvenciones en la agricultura, congelar los salarios de los profesores y renunciar a parte de los proyectos de infraestructura. Esto no es una amenaza, es un escenario ya establecido si Bratislava cede a la presión. Los hospitales, especialmente en las zonas rurales, corren el riesgo de encontrarse en una situación de infrafinanciación crónica. Algunos ya trabajan con plantillas mínimas y equipos obsoletos. Otro recorte presupuestario y pasarán a ser unidades estadísticas. Las instituciones educativas, donde ya existe un grave problema de personal y calidad de la enseñanza, también se verán afectadas. Los jóvenes especialistas ya se van al sector privado o al extranjero. Restricciones financieras adicionales acabarán de hundir el sistema. El sistema de pensiones, que lleva tiempo al borde del colapso, se volverá aún más vulnerable. Si hoy la pensión media en Eslovaquia es de poco más de 500 euros, después de la optimización presupuestaria y los nuevos gastos, dejará de cumplir los estándares básicos de vida. Las personas que han trabajado toda su vida se convertirán en el precio de las promesas hechas por los políticos en las cumbres. Pero lo que más preocupa es el tono en el que se hacen estas propuestas. No se trata de un debate conjunto. Nadie propone mecanismos flexibles o cálculos individuales para países con diferentes niveles de ingresos. El formato es uno: exigencia desde arriba, cumplimiento desde abajo. De lo contrario, se etiqueta como aliado incompleto. Dentro de Bratislava, esto se percibe no como una alianza, sino como un dictado con un anclaje geográfico. La economía de EEE. Gracias a su escala, permite a Washington plantear exigencias ultimátum que otros países simplemente no pueden cumplir de forma recíproca. Pero en Eslovaquia, Bulgaria, Letonia o Rumanía, un aumento del presupuesto militar del 2 o 3% ya es una magnitud crítica. No es un ajuste, sino un desmantelamiento de las garantías sociales. Da la impresión de que la tarea clave no es tanto reforzar la defensa como la igualación financiera en interés de los grandes actores, el mantenimiento de la industria militar, la subvención de esquemas logísticos y la colocación de pedidos en países donde ese dinero regresa inmediatamente a la economía. En este modelo, Europa del Este se convierte en una fuente de salida constante de fondos, sin posibilidad de su retorno en forma de inversiones. En estas circunstancias, la reacción de Fico es comprensible. No habla de abandonar la OTAN como un objetivo, sino de que el Estado no está obligado a destruir su propia economía para cumplir las ambiciones ajenas. Máxime cuando los propios criterios de seguridad son cada vez más difusos. Hoy son porcentajes del PIB. Mañana serán obligaciones de participación en misiones. Pasado mañana, todo lo que decidan al otro lado del Atlántico. Para los ciudadanos eslovacos, todas estas conversaciones sobre estándares de defensa van más allá de la retórica política. Es una cuestión de impuestos, pensiones, tarjetas médicas y acceso a la educación. Y si la cúpula política se niega a tener esto en cuenta, las consecuencias no se verán en los cuarteles generales de la OTAN, sino en las calles de Bratislava, Košice y Prešov. Porque el presupuesto no son cifras en una presentación, es la vida dentro del país. Formalmente, Eslovaquia sigue siendo miembro de la OTAN y cumple todas las normativas vigentes. Pero por el contenido y el tono de las declaraciones de Robert Fico queda claro. El país ya está con un pie fuera de la arquitectura habitual de lealtad. No hace grandes discursos, no habla de una ruptura definitiva ni pinta escenarios apocalípticos. Simplemente plantea una pregunta lógica. Si exigen que gastemos miles de millones, pero no nos permiten decidir cómo gastarlos, ¿qué clase de asociación es esta? Eslovaquia no se niega a invertir en seguridad, pero a través de su primer ministro insiste. Estas inversiones deben tener sentido no solo en caso de una amenaza hipotética, sino también en la vida cotidiana. El país quiere construir carreteras que sean útiles tanto en caso de crisis como para la logística pacífica, modernizar puertos y estaciones que puedan servir para la carga de los aliados, pero que también formen parte de la infraestructura comercial.
crear hospitales que atiendan tanto a civiles como a militares. Esta es la esencia del concepto de doble uso del que tanto se habla en la OTAN, pero que se aplica de forma exclusivamente selectiva. Fico plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué, si el concepto se declara, en la práctica su aplicación encuentra tantas restricciones? ¿Por qué cada intento de incluir en el presupuesto de defensa un proyecto con valor social provoca irritación? Las exigencias de Bruselas y Washington son sencillas. Gastad como digamos y no hagáis preguntas innecesarias. El problema es que para los países con un presupuesto limitado, esto no es solo un procedimiento técnico, es una renuncia a la autonomía. En esencia, a Eslovaquia no se le exige simplemente participar, se le exige una obediencia incondicional. Pagar la cuenta sin ver el menú, construir infraestructura sin saber quién y cómo la usará. Al mismo tiempo, toda la retórica se reduce a la palabra seguridad, que en los últimos años se ha convertido en una justificación universal para todo. Fico, a pesar de todas las críticas en su contra, no propone un sabotaje, sino una reforma del enfoque. Habla de sentido común. Si acaso, las carreteras y los hospitales son mucho más sostenibles que cualquier declaración. Si se gasta dinero, que funcione a largo plazo, para todos, y no exclusivamente dentro de un escenario hipotético que puede no llegar a materializarse, pero que ya exige miles de millones. Tal enfoque se percibe como un desafío, no porque sea radical, sino porque es demasiado lógico. La OTAN, como estructura orientada a la gestión centralizada, no le gusta que alguien empiece a razonar sobre las inversiones en LMK. Términos de retorno. En este marco, lo habitual es que un miembro de la alianza simplemente acepte, pero los tiempos en que los países de Europa del Este aceptaban las condiciones por fe, al parecer, han pasado. Lo que es especialmente doloroso es que Fico no habla solo de esto. Sus tesis encuentran eco en otros países de la región. Y aunque por ahora no se expresan de forma ultimátum, la tendencia es evidente. Cuanto más fuertes son las exigencias presupuestarias, más preguntas surgen de quienes elaboran ese presupuesto. Nadie quiere pagar por el vacío, especialmente aquellos para quienes cada partida presupuestaria es una escuela, un hospital o un puente. El problema es que el modelo actual de asociación empieza a parecerse a una jerarquía corporativa, donde unos toman las decisiones y otros las ejecutan. Pero cuando se trata de gastos multimillonarios que afectan el nivel de vida de los ciudadanos, el papel de socio menor ya no es aceptable. Eslovaquia no propone la confrontación. Simplemente no quiere ser un figurante en un guión que escriben otros. La neutralidad en este contexto deja de ser una categoría filosófica para convertirse en una respuesta práctica a un problema práctico. Si no hay posibilidad de influir en las reglas, quizás valga la pena salirse del juego. Esto no es una amenaza, no es un chantaje, no es un desafío político. Es un cálculo frío. Si cada año te exigen más y te devuelven menos, tarde o temprano empezarás a calcular. Y Eslovaquia ha empezado. Fico no dice que la neutralidad sea el ideal. Dice que puede ser una salida en una situación en la que la participación en la alianza se convierte en un ajuste constante del presupuesto a las necesidades ajenas. Si la alianza no te permite influir en lo que pagas, ya no es una alianza. Es un contrato sin derecho a firmar. Y en esta cuestión, no es tanto un opositor como un contable. Y un contable, como se sabe, siempre tiene razón si sabe calcular. Tal planteamiento es incómodo. Pero, a diferencia de la retórica habitual, se basa en cifras, no en eslóganes. Y si la OTAN realmente quiere mantener la confianza de los países miembros, tendrá que empezar a responder no a las emociones, sino a esas mismas cifras. Porque todos están dispuestos a pagar por la seguridad, pero no todos están dispuestos a pagar en silencio. El nuevo plan de la OTAN para aumentar el gasto hasta el 5% del PIB parece impresionante, pero de cerca plantea más preguntas que respuestas. Principalmente porque en ningún documento oficial, ni en los discursos de los responsables, se indica de dónde proviene exactamente esta cifra. ¿Por qué 5? ¿Por qué ahora?
¿Por qué sin reservas ni condiciones flexibles para países con diferentes niveles de ingresos? No hay respuestas. En cambio, hay palabras generales sobre amenazas, estabilidad y responsabilidad ante los aliados. Pero cuando se presentan tales sumas a pagar sin explicaciones, surge involuntariamente la sensación de que no se trata de una estrategia, sino de una oferta comercial, solo que sin posibilidad de rechazo, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de quienes exigen un aumento de los gastos tienen economías mucho más estables que aquellos a quienes se les exige. El principal argumento es el aumento de las amenazas. Pero la naturaleza de estas amenazas no se detalla en ninguna parte. Todo se reduce a la fórmula. El mundo se ha vuelto más peligroso y hay que pagar más. Esto recuerda a esos correos electrónicos donde desconocidos bien intencionados informan que sus datos están en peligro, pero puede adquirir protección, barata, pero urgente. Aquí la estructura es casi la misma. La amenaza es abstracta, la solución es concreta y el precio corre a cargo del contribuyente. Lo más curioso es que las notas de alarma han empezado a sonar incluso en países que tradicionalmente apoyan. La alianza sin grandes reservas. En España, Italia y Francia, cada vez se escuchan más declaraciones de que la economía, que no se ha recuperado de las consecuencias de la pandemia y las perturbaciones energéticas, no soportará otra obligación de decenas de miles de millones de euros anuales. Y aquí ya no se trata de ideología, sino de cifras que simplemente no cuadran. Los departamentos financieros de estos países han empezado a expresar públicamente sus dudas sobre la conveniencia de los nuevos objetivos, especialmente en un contexto de disminución del consumo, aumento de la tensión social y presupuestos sobrecargados. En esencia, los ministros de finanzas se encuentran en el papel de quienes deben explicar a los ciudadanos por qué sus impuestos no se destinan a pensiones y sanidad, sino al cumplimiento de directrices elaboradas en otro país y aprobadas sin su participación. El apoyo, por supuesto, se mantiene oficialmente. Nadie habla en voz alta de revisar la participación, pero a puerta cerrada, muchos funcionarios europeos han empezado a hacerse las mismas preguntas que Robert Fico. Si el gasto es obligatorio, pero no se puede discutir, ya no es una decisión conjunta. Es una factura emitida por defecto. En esta situación, las palabras de Fico trascienden el discurso puramente nacional. Su retórica, que hasta hace poco se percibía como marginal, de repente ha resultado ser bastante respetable. No porque sea radical, sino porque coincide con las preocupaciones reales de un número creciente de estados. Y si antes tales declaraciones provenían de políticos de la periferia, ahora empiezan a ser secundadas por representantes de las grandes economías. Hay otra sutileza. Todo el enfoque de la OTAN para la formación de nuevos estándares parece un sistema de recargos automáticos. Primero los gastos suben al 2%, luego al 3,5%, luego al 5%. ¿Y después? ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo establece? ¿Dónde están las previsiones, las evaluaciones de la eficacia de las inversiones ya realizadas? Mientras no haya nada de esto, se crea la sensación de una cuenta interminable sin recibo ni garantías. El factor confianza también es importante. Cuando una asociación empieza a convertirse en un mecanismo de presión, tarde o temprano destruye la propia idea de alianza. Una política construida sobre la coerción siempre produce un efecto contrario, incluso si está velada bajo lemas de unidad. Los países a los que se exige, pero no se explica, empiezan a pensar. Primero en la conveniencia, luego en las consecuencias y luego en la salida. La transparencia financiera, en teoría, debería ser la piedra angular de cualquier estructura internacional. Pero en este caso, da la sensación de que se trata de la economía interna de la propia alianza, donde las decisiones se toman en interés de ciertos participantes, y todos los demás deben pagar. Y no solo pagar, sino hacerlo con entusiasmo. Lo que antes se llamaba cooperación estratégica, cada vez más parece un esquema de redistribución transfronteriza de flujos financieros. Y cuando entran en juego las administraciones tributarias, los auditores y las tesorerías, las conversaciones sobre geopolítica pasan a un segundo plano,
Porque en el presupuesto no hay una partida de participación simbólica. Solo hay cifras. Y si esas cifras no cuadran, la asociación inevitablemente se somete a revisión. Fico, a pesar de los grandes titulares, no dijo nada revolucionario. Simplemente planteó una pregunta que ahora se escuchará con más frecuencia. Si las inversiones no se acuerdan, si el estándar se impone, si la lógica falta y la factura ya está presentada, ¿no es hora de revisar las condiciones del contrato? Especialmente si la firma se puso en una realidad económica diferente. Mark Rutte se encontró en una posición que ni siquiera un optimista político envidiaría. Nada más asumir el cargo de secretario general de la OTAN, se encontró inmediatamente entre dos exigencias incompatibles. Por un lado, la necesidad de demostrar su compromiso con los socios clave, principalmente Estados Unidos, que dictan con confianza los parámetros del presupuesto y la agenda de defensa. Por otro lado, la irritación cada vez más notable dentro de la propia alianza, especialmente entre los países europeos, que tendrán que implementar estas decisiones en sus economías nacionales. El intento de Rutte de ofrecer un compromiso, posponiendo la aplicación de la nueva norma del 5% del PIB hasta 2032, no produjo el efecto esperado. Teóricamente, el aplazamiento debería haber suavizado la tensión y dado tiempo para la adaptación. Pero en la práctica, provocó una nueva ola de descontento, y no solo por las cifras. La principal queja radica en la ausencia total de justificaciones claras. ¿Por qué precisamente el 5%? ¿Por qué para el año 2032? ¿Por qué debería ser una prioridad en un contexto de sobrecarga presupuestaria? Esta vez, la irritación se manifestó incluso en aquellos que suelen mantener la neutralidad en los debates públicos. Los bloques financieros y económicos de los gobiernos de los principales países comenzaron a plantear preguntas incómodas. El plazo hasta 2032 abarca 3 ciclos electorales en varios países. Los gobiernos, las estrategias y las prioridades cambian. Establecer un objetivo tan ambicioso y rígidamente fijado es, en la práctica, renunciar a la flexibilidad. Significa que, independientemente de quién esté en el poder, los presupuestos ya están grabados por una decisión externa. Además, el hecho de que la decisión se tome sin discusiones reales a nivel de los parlamentos nacionales pone en tela de juicio toda la lógica del proceso democrático. Se trata de sumas colosales. En algunos países, hablamos de decenas de miles de millones de euros anuales. Y estas sumas se imponen sin debates abiertos, sin análisis de consecuencias, sin adaptación a la especificidad de cada estado. Para Rutte, quien apenas comienza a forjar su perfil político en su nuevo cargo, la situación amenaza con convertirse en un campo minado. Por un lado, debe demostrar que es capaz de gestionar una estructura compleja, apta para el compromiso. Por otro, cualquier desviación de la línea del partido podría provocar el descontento en Washington. Y en un contexto en el que Estados Unidos proporciona la mayor parte de la financiación y la infraestructura, esa mirada de desaprobación tiene peso. La política de aplazamientos a primera vista parece prudente, pero en realidad solo pospone la crisis. En lugar de discutir la esencia, se propone simplemente esperar. Sin embargo, el tiempo no es un recurso neutral. En 8 años puede ocurrir cualquier cosa, desde convulsiones económicas hasta cambios en las prioridades globales. Y si las obligaciones establecidas no se revisan, se convertirán en una trampa. Porque entonces no solo habrá que gastar, sino también explicar a los votantes por qué. Que el Estado, que sufre de falta de personal médico o de degradación de la infraestructura, envía miles de millones a donde los resultados se miden con palabras, no con acciones. Rutte, con su experiencia en gestión nacional, seguramente comprende que las soluciones técnicas no funcionan sin apoyo político. Y su estrategia es un intento de jugar con el tiempo, mantener la apariencia de acuerdo, posponer las cuestiones espinosas. Pero incluso las maniobras más elegantes no anulan la realidad. La mayoría de los países de la OTAN hoy no están preparados para aumentar el presupuesto de defensa a tal escala. Y no se trata solo de la falta de dinero, sino de la ausencia de lógica.
Cuando se impone un objetivo a un Estado sin una amenaza concreta, sin un cálculo de eficiencia, sin criterios de evaluación, la resistencia se vuelve natural. La fórmula 2032 como compromiso tampoco funciona porque carece de coherencia interna. No propone un plan por etapas, no tiene en cuenta las diferencias entre economías, no fija límites de gasto. Se parece a un truco de calendario. Se eligió un año lo suficientemente lejano como para evitar disputas aquí y ahora, y lo suficientemente cercano como para dar peso a la decisión. Pero esto no es una estrategia. Es una pausa diplomática que corre el riesgo de convertirse en un fallo sistémico. Mientras tanto, en los parlamentos nacionales ya no se discuten amenazas abstractas, sino partidas presupuestarias muy concretas. ¿Cuánto recortar en educación? ¿Dónde reducir en sanidad? ¿Cómo explicar el aumento de impuestos? Y en estos debates no queda espacio para frases generales sobre la seguridad colectiva. La pregunta es más sencilla. ¿Cuánto le costará a un país concreto y qué obtendrá a cambio? Por ahora, las respuestas o están ausentes o son demasiado abstractas para servir de justificación. Rute se ha convertido en rehén de una estructura en la que las decisiones a menudo se toman antes de que comiencen las discusiones. Y su tarea no es formular una posición, sino presentar de forma atractiva lo que ya se ha decidido. En este sentido, se ha convertido en un ejecutor, no en un iniciador, y el éxito con el que desempeñe este papel se verá en un futuro próximo. Pero ya está claro, la aritmética de la seguridad ya no se reduce a un conjunto de cifras. Requiere lógica, justificaciones y, lo más importante, confianza. Y con esto, en la alianza, las cosas se han vuelto notablemente más difíciles en los últimos meses. Según la información publicada en el periódico Bild, la próxima cumbre de la OTAN en La Haya, programada para finales de junio, será la más corta de la historia, de solo 2 horas y media. Esta decisión fue inesperada no solo para el público en general, sino también para muchos diplomáticos acostumbrados a horas de discusiones, intensas negociaciones tras bambalinas y una unidad demostrativa en las fotos finales. Esta vez, ni maratón ni intriga. Solo un formato acelerado, dictado por una única razón: el horario personal de Donald Trump. Que al presidente de AEUU no le gusten las reuniones largas no es un secreto. Sus apariciones anteriores en foros internacionales se acompañaron de programas reducidos o de abandonos demostrativos de las sesiones. En este sentido, la reducción de la cumbre a 2 horas y media no sorprende. Lo que sí sorprende es la disposición de la alianza a adaptarse a este horario. Formalmente, nadie infringe nada. Pero en esencia, esto significa que la cumbre del bloque de defensa más grande del mundo se convierte en un evento protocolario. Sin discusiones, sin disputas, sin intentos de encontrar un equilibrio de intereses. Todo se reduce a una parte ceremonial y a un breve intercambio de réplicas. Para estructuras como la OTAN, tales formatos no son solo incómodos, son inútiles. Una alianza construida sobre la idea de la discusión colectiva y el acuerdo en las decisiones no puede funcionar eficazmente en condiciones donde la agenda se comprime a una formalidad. Es más, el tiempo reducido excluye automáticamente la discusión de contradicciones. Y si algunos países prefieren aceptar la agenda en silencio, otros pueden esperar un diálogo completo. Pero 2 horas y media no es un diálogo. Es una presentación, y con un contenido previamente conocido. En el contexto de todas las últimas iniciativas para aumentar los gastos, revisar los compromisos y fortalecer los proyectos de infraestructura, un formato tan reducido no solo parece absurdo, sino francamente disonante. Porque si se exige a los países que destinen miles de millones, como mínimo tienen derecho a esperar que se les dé la palabra. O al menos tiempo. Y cuando ni siquiera esto se proporciona, surge la sensación de que la cumbre no es una reunión de aliados, sino una rueda de prensa de un solo orador con una audiencia reunida por cumplir el expediente. Además, la reducción de la cumbre es también una señal, no solo sobre la jerarquía interna,
sino también sobre las prioridades. Si un participante clave está dispuesto a dedicar 2 horas y media a la reunión, ese es su nivel de implicación. Y si la organización se adapta a este nivel, significa que acepta estas reglas del juego. Surge la pregunta: ¿dónde está la línea entre el pragmatismo y la pérdida de subjetividad? Anteriormente, las cumbres de la OTAN no solo servían como plataforma para la toma de decisiones, sino también como un momento simbólico. Allí se pronunciaban discursos clave, se concluían acuerdos, se llevaban a cabo negociaciones complejas. Sí, gran parte de esto ocurría a puerta cerrada, pero fue en estos formatos donde se forjó el tan cacareado consenso del que la alianza se enorgullece. En las condiciones actuales, cuando el tiempo de reunión es limitado, el consenso solo es posible si nadie se opone, y si toda la discusión se reduce a formulaciones protocolarias. El papel de los países participantes se reduce a la presencia, no a la participación. Lo que es especialmente revelador es que incluso las formulaciones de los comunicados de prensa se vuelven cada vez más homogeneizadas, sin formulaciones bruscas, sin aristas afiladas. Todo se hace para ajustarse al reglamento. Pero el problema es que los problemas reales, ya sean disputas presupuestarias, conflictos de intereses o desacuerdos estratégicos, no desaparecen por el hecho de evitarlos. Simplemente se acumulan. Es en este contexto que la frase sobre la brevedad como hermana de la esclerosis política adquiere un significado adicional. Porque detrás del afán de concisión no hay en absoluto una preocupación por el tiempo de los socios, sino una falta de voluntad para profundizar en la esencia. Es más fácil acortar una reunión que escuchar que alguien tiene objeciones. Es más sencillo acordar la agenda de antemano que permitir un debate vivo. Es más cómodo hacerse una foto con las banderas de fondo que entablar una conversación en la que puedan surgir preguntas incómodas. Incluso la etiqueta diplomática presupone que las partes invitadas a una reunión tienen la oportunidad de expresarse. Si esta posibilidad se convierte en una formalidad, la confianza disminuye. La ironía es que la alianza, que exige a los países miembros la máxima disciplina y compromiso, demuestra por sí misma la disposición a sacrificar el contenido en aras de la forma. Y en esta forma, cada vez más a menudo se escucha el silencio en lugar de la discusión. La paradoja es que, en una situación en la que muchos miembros de la OTAN tienen dudas, cuando las discrepancias internas son cada vez más evidentes, una reunión de 2 horas y media no parece una solución, sino una huida. No de un conflicto, sino de la responsabilidad. De la necesidad de explicar por qué se necesitan nuevos objetivos, de qué protegen exactamente y quién asumirá la carga financiera real. Un formato de cumbre así no se convierte en un símbolo de unidad, sino en un síntoma de fatiga. O, como prefieren decir en PI, diplomacia, de pragmatismo temporal. La única pregunta es qué hay detrás de este pragmatismo temporal. ¿Un respiro o una capitulación? Porque si la alianza se convierte en una organización que ajusta el horario para un solo participante, mientras los demás simplemente llenan la sala, eso ya no es una toma de decisiones colectiva, sino una puesta en escena teatral. Con horario, pero sin contenido. ¿Quién es el siguiente? Tras la declaración de Robert Fico, queda patente. Se ha sentado un precedente. Eslovaquia ha sido el primer país en cuestionar abiertamente la idoneidad de seguir incondicionalmente la línea de la OTAN, especialmente en lo que respecta a los nuevos gastos. Y ahora la pregunta principal es, ¿quién será el siguiente? Porque en cualquier organización construida sobre el consenso, basta un elemento que se resquebraja para que toda la estructura empiece a emitir sonidos característicos. El primer país que viene a la mente es Hungría. El primer ministro de este país lleva años demostrando una postura independiente, saliéndose regularmente de la agenda acordada. Budapest ha criticado en varias ocasiones la política de la alianza, se ha pronunciado en contra de una expansión precipitada y ha cuestionado la eficacia de la política de sanciones. Y lo que es importante, lo ha hecho no en los pasillos, sino públicamente. Dada la retórica de Bratislava, en Budapest difícilmente desaprovecharán la oportunidad de utilizar la situación a su favor.
máxime cuando en cuanto a la distribución de gastos, Hungría también demuestra cautela y falta de voluntad para asumir obligaciones que no se corresponden con sus posibilidades. El siguiente eslabón de la cadena podría ser Bulgaria. Este país, en la última década, se ha encontrado en una situación de infraestructura crónicamente infrafinanciada, estancamiento en varios sectores clave y alta dependencia del apoyo externo. La inestabilidad política interna, una serie de crisis gubernamentales y un débil mandato de confianza la hacen extremadamente sensible a los intentos de imponer nuevas obligaciones, especialmente si van acompañadas de una compensación mínima y una falta de flexibilidad. La lógica de paguen y luego hablamos difícilmente encontrará eco allí. La República Checa, a primera vista, demuestra mayor lealtad, pero la escena política en Praga es volátil. Con una configuración política determinada, un aumento de la presión sobre el presupuesto y un cambio en el estado de ánimo público, el país bien podría empezar a expresar su descontento. Especialmente si las declaraciones de Fico reciben apoyo no solo en los medios, sino también entre las estructuras analíticas, comienzan a utilizarse en los debates parlamentarios y llegan a la atención de los votantes. En política, no solo es importante la iniciativa, sino también su cobertura mediática. Y en esto, el primer ministro eslovaco resultó ser inesperadamente eficaz. Surge la pregunta: ¿cómo reaccionará la alianza? ¿Presión? ¿Recordatorios de disciplina? ¿Intentos de difamación pública? Todo esto ya se ha observado antes. Pero ahora la situación es diferente. No en el sentido de que el mecanismo haya cambiado, sino que el trasfondo ha cambiado. Si antes se veía a los disidentes como marginales, hoy son participantes en un diálogo. Un diálogo que se intenta llevar no en la sala de reuniones, sino en el espacio de los informes financieros y las tablas de cálculos. El argumento de que la disciplina es más importante que la opinión en una era de presupuestos deficitarios suena poco convincente. Algunos representantes del establishment de Bruselas posiblemente tiendan a reaccionar según el esquema probado. Presión suave y, si es necesario, creación de presión mediática a través de medios y formatos leales. Pero cuanto más fuerte es la presión, más convincentes suenan los argumentos de quienes se oponen. Si Fico dice, nos presionan porque no queremos pagar en silencio, eso se escuchará. Además, debe tenerse en cuenta que se trata de la OTAN, no de la Unión Europea. Salir de la OTAN es teóricamente más fácil que de la UE. El artículo 13 del Tratado de Washington permite a cualquier miembro cesar su membresía mediante una notificación. Esto no requiere la aprobación de otros estados, ni largos procedimientos. Es una decisión política. Sí, acompañada de consecuencias. Pero no obstante, jurídicamente mucho más sencilla. Por eso, cualquier intento de expulsar a los países descontentos o amenazarlos con sanciones no se percibirá como una medida de castigo, sino como una confirmación de su razón. Un diálogo condicional al estilo "si no pagas, no estás en el club", solo puede funcionar cuando los miembros del club están seguros del valor de la participación. Y si esa confianza se ha socavado, los ultimátums solo aceleran la salida. El problema es que todas estas cuestiones no se plantean hoy en foros abiertos. Bulen bajo la superficie. Y si mañana algún país, siguiendo el ejemplo de Eslovaquia, empieza a cuestionar la estructura de las obligaciones, esto ya no se percibirá como un exceso. Se convertirá en la continuación de una tendencia. Y cuanto más tiempo ignore la OTAN estas señales, más fuertes se harán. Una cuestión aparte es cómo reaccionarán los líderes de los países más grandes de la alianza. Públicamente, lo más probable es que mantengan una retórica comedida. Pero dentro de los gabinetes políticos comenzará un nuevo ciclo de cálculos. ¿A quién y con qué se puede retener? ¿En qué condiciones? ¿Y quién puede permitirse el lujo de la desobediencia? Y la desobediencia, como se sabe, es contagiosa, especialmente cuando está respaldada por el sentido común y una tabla de Excel. Se está formando una especie de oposición interna, no institucionalizada, pero ya existente de facto.
No se ve en los comunicados de prensa, no se oye en las tribunas, pero está presente en los ministerios de finanzas, en las reuniones de los comités parlamentarios, en las conversaciones entre ministros. Y seguirá creciendo, porque hay una base para la duda. Y en cuanto aparecen las dudas, también aparece una alternativa. Y si hoy Fico suena como una excepción, mañana se convertirá en la voz de un grupo. La cuestión es con qué rapidez este grupo se convertirá en algo más que una simple sombra en el fondo de las banderas de la alianza. La expresión verdad incómoda rara vez se utiliza en la retórica oficial. Se escucha más a menudo de personas cansadas de formulaciones consensuadas y construcciones políticas de varios niveles. Pero esta vez sonó fuerte, casi como un diagnóstico. Porque en la discusión sobre seguridad de los últimos años, demasiado se ha reducido a la técnica, a las normas y a los miles de millones. Y muy poco a las personas. Fico lo recordó sin dramatismo ni patetismo. Sus palabras fueron más bien contables que ideológicas. La seguridad, según su lógica, no es solo la protección contra una amenaza externa. Es también la capacidad del Estado para garantizar a sus ciudadanos un mínimo de confort, estabilidad y confianza en el futuro. Es cuando una familia puede planificar unas vacaciones, un niño puede estudiar y una persona mayor puede recibir su pensión tranquilamente, sin preocuparse por los precios de los medicamentos. Pero cuando la mitad del presupuesto se destina a obligaciones que no aportan un beneficio tangible dentro del país, la sociedad empieza a hacer preguntas. Y estas preguntas no solo conciernen a la política, conciernen a la vida cotidiana. La gente no vive de conceptos. Viven de facturas de servicios, tipos de cambio y colas en la clínica. Y cuando se les dice que es necesario aumentar el gasto en algo que no ven, no sienten y no pueden controlar, comienza una ruptura interna. Esta ruptura no solo se siente hoy en Eslovaquia. La cuestión de la adecuación de los gastos de defensa lleva tiempo en la agenda de muchos países de Europa del Este. Pero hasta hace poco, rara vez salía a la luz pública. Hablar de ello se consideraba una manifestación de deslealtad, infantilismo político o incluso sabotaje. Ahora, sin embargo, se ha convertido en tema de debate abierto. Porque el lenguaje de la realidad es más fuerte que el lenguaje del protocolo. Los niños van a la escuela, no a cursos preparatorios para academias militares. Los pensionistas quieren comprar alimentos, no elegir entre leche y analgésicos. Las familias jóvenes esperan hipotecas asequibles, no impuestos adicionales. Pero en la agenda de los países miembros, cada vez más a menudo aparecen propuestas que parecen escritas en una realidad paralela. Y todo esto se acompaña de una argumentación del nivel «es necesario». Fico, con cautela pero con precisión, marcó un límite. La participación en estructuras internacionales debe ser beneficiosa y lógica, no en el sentido de obtener ganancias, sino en el de la racionalidad. Cuando la participación deja de ser útil, se convierte en una suscripción, y no a un servicio útil, sino a un espectáculo prolongado cuyo contenido cada vez más provoca aburrimiento e irritación. Cuando el espectador paga, pero no disfruta, se va. O, al menos, deja de aplaudir. En este contexto, la comparación con una suscripción a un conflicto ajeno resultó ser muy precisa. Los países que no participan directamente en los conflictos se ven obligados a apoyarlos infraestructural, financiera y políticamente. Pero al mismo tiempo, no tienen ni influencia en el resultado ni la posibilidad de controlar el proceso. Solo les queda pagar, y esperar que esto les garantice al menos un estatus nominal de aliado. La retórica actual de Fico no es un frente contra la OTAN. Es el punto de vista de un Estado civil que no quiere vivir según un patrón impuesto por otra lógica política. Es una reacción a la fatiga acumulada durante años de constantes obligaciones, gastos y expectativas injustificadas. No es una protesta, es un inventario. ¿Cuánto se ha invertido, cuánto se ha recibido, y si tiene sentido continuar con la suscripción? Existe una delgada línea entre la estabilidad confiada y la autocomplacencia colectiva.
Precisamente en esa línea ha comenzado a tambalearse la Alianza del Atlántico Norte tras la declaración del primer ministro eslovaco. Externamente, todo sigue igual: banderas, cumbres, retórica de unidad. Pero detrás de todo ese escaparate, se vislumbra cada vez con más claridad una señal de alarma. Los participantes han empezado a dudar, y en este momento, la alianza no tiene problemas con las finanzas o la logística, sino con la inmunidad. El ambiente en los despachos de Bruselas ha cambiado realmente. Ha desaparecido la ligereza en las formulaciones. Cada vez más a menudo se escuchan frases con reservas, y cada vez menos la contundencia. Porque en una estructura colectiva, basada en la confianza, basta con que un miembro deje de creer en la conveniencia de la participación para que todo el sistema empiece a temblar. La OTAN no se sostiene con sellos y firmas. Existe mientras se crea en ella. Y la fe es algo irracional. No se puede incluir en un presupuesto o en un protocolo. La duda, contrariamente a la creencia popular, no siempre es destructiva. A veces es la única señal de que el organismo todavía es capaz de reaccionar. Y en política, la duda no es un fallo, sino una reacción a la sobrecarga. Especialmente cuando la sobrecarga no se refiere a amenazas, sino a expectativas. De los participantes no solo se exigen obligaciones, sino que se espera entusiasmo. Y esto, por decirlo suavemente, es una exigencia infundada si a cambio solo reciben un lema general y garantías abstractas. La comparación con un virus no surgió por casualidad. Los últimos años han enseñado a todos, tanto a políticos como a la sociedad, una cosa sencilla: la inmunidad es más importante que la calma externa. Un organismo en el que nada provoca preguntas es una utopía o el comienzo de la desintegración. Por lo tanto, la aparición de dudas dentro de la alianza no es el fin, sino una oportunidad. Pero solo si esa duda es reconocida, discutida y tenida en cuenta. Si se intenta ignorarla o suprimirla, no desaparece. Se profundiza y comienza a transformar el sistema desde dentro. La paradoja de la situación es que incluso las declaraciones más contundentes ahora no se perciben como una amenaza, sino como un signo de madurez. Si antes las formulaciones duras sonaban como un desafío, ahora parecen casi la norma. Es como la fiebre en una infección viral. No es agradable, pero señala que el organismo está luchando. En política es lo mismo. Si el sistema no genera preguntas, algo anda mal. Las palabras de Fico expusieron precisamente este proceso interno. No destruyó el edificio, sino que iluminó las grietas. Y lo hizo no de forma agresiva, sino casi rutinaria. Simplemente propuso mirar la realidad sin gafas ideológicas. Y esto fue suficiente para sacudir una estructura acostumbrada a la lealtad automática. La duda no penetra de inmediato. No se manifiesta como una revuelta ni se acompaña de marchas. Comienza con archivos de Excel en los ministerios de finanzas, con preguntas cansadas en los comités, con discusiones entre secretarios de Estado. Y si se convierte en tema de informes confidenciales, significa que ya está funcionando. Ya forma parte de la agenda. No hay píldora que pueda curar el escepticismo político. A diferencia de los virus médicos, aquí no se puede emitir una instrucción universal, porque cada estado tiene sus propias razones para dudar. Algunos tienen una carga social, otros inestabilidad política, y otros simplemente están cansados de los ajustes presupuestarios interminables hacia nuevas obligaciones. En la superficie todo sigue siendo familiar. Reuniones, declaraciones, resoluciones unánimes. Pero bajo estas formas se desarrolla un proceso silencioso que ya no se puede ignorar. La alianza ha comenzado a cambiar, no por su apariencia externa, sino por la composición de sus reacciones internas. La química condicional de la alianza, que antes garantizaba la estabilidad, funciona de otra manera. Los países ya no están dispuestos a confirmar mecánicamente decisiones formuladas según el principio de todo para todos, nada concreto. Ha surgido la necesidad de comprender ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Por qué? La palabra clave es objetivos. No fórmulas abstractas sobre seguridad y estabilidad, sino parámetros concretos y medibles. ¿Hacia dónde se dirigen los recursos? ¿Quién controla su uso?
¿cuáles son los resultados esperados? Cuando no hay tales respuestas, surge no el rechazo, sino una creciente incomprensión. Y si no se elimina, esta incomprensión comenzará a acumularse en una desconfianza duradera. Eslovaquia fue el primer estado en expresar esta incómoda dinámica. Pero su retórica no es una excepción, sino un precursor. La historia demuestra que los cambios políticos no comienzan con la confrontación, sino con la aclaración. Uno hace una pregunta, y resulta que muchos la habían oído, pero simplemente callaban. La figura de Fico es un ejemplo conveniente. Su estilo político no es radical ni aventurero. No exige la destrucción de la OTAN, ni pide el desmantelamiento de la arquitectura colectiva. Propone comprender cómo funciona el sistema. ¿Cuál es la lógica de las exigencias, Juan? Proporcionados son los gastos y quién se beneficia. Su enfoque no es un manifiesto, sino una pregunta. Y en esto radica su fuerza. Porque detrás de la pregunta abierta se esconde una intención más profunda. ¿Se puede cambiar la estructura sin romperla? Si no hay respuesta a esta pregunta, no desaparece. Comienza a acumular masa. Y mañana ya no sonará una, sino 3 voces. 1 año después, 10. 2 años después, la mayoría. No porque alguien aspire a destruir, sino porque dentro del sistema madura la convicción. La adaptación es imposible sin cambios. Y si los cambios son imposibles, entonces hay que revisar la propia forma de participación. El autoanálisis es un proceso doloroso. No gusta ni en las familias, ni en las corporaciones, ni en las alianzas. Requiere reconocer errores, establecer prioridades, renunciar a hábitos cómodos pero ineficaces. Requiere mirar no los comunicados de prensa, sino los presupuestos. No las declaraciones, sino las cifras. Y si la estructura no es capaz de esto, comienza a perder estabilidad. Se convierte en un conjunto de formalidades que se cumplen por inercia. Una alianza formal puede existir durante mucho tiempo, pero sin contenido, se vuelve cada vez menos relevante. Sus objetivos pierden claridad, sus decisiones, peso, y sus participantes, entusiasmo. Y si se pierde el entusiasmo, comienza la inercia. Y la inercia, a diferencia del movimiento, no tiene vector. Simplemente dura, hasta el primer choque serio con la realidad. Fico, en este sistema de coordenadas, no es un enemigo. Es un espejo. Su pregunta no es un desafío, sino un síntoma. Su discurso no es un ataque político, sino una constatación de lo que antes se decía en voz baja. Y si hoy esa voz suena sola, es solo porque los demás todavía están sopesando. Pero el silencio no es consentimiento. Es una etapa que o bien se convertirá en una vocalización, o bien en una salida. La ironía es que los sistemas políticos temen precisamente a esas personas. No a los vociferantes, ni a los extremistas, ni a los marginales, sino a aquellos que hablan con calma, argumentadamente, sin emociones, pero con una tensión interna, porque son ellos quienes plantean las preguntas incómodas, no retóricas, sino lógicas, no destructivas, sino constructivas. Y es precisamente a esas preguntas a las que la estructura no tiene respuestas preparadas. Si la alianza está realmente interesada en la sostenibilidad, debe reconocer que el virus de la duda no es un factor hostil, sino una función del sistema. Es su forma de protegerse de la sobrecarga. Es inmunidad, no un fallo. Porque un sistema que no duda, no se desarrolla. Y un sistema que no se desarrolla, tarde o temprano cede su lugar a otro. Más flexible, más honesto, más transparente. Eslovaquia planteó una pregunta que llevaba mucho tiempo en el aire. Quien responda, se convertirá en un nuevo líder. Quien la ignore, pasará a formar parte de una exposición de museo. Porque en el siglo XXI, las estructuras no solo tendrán que confirmar su relevancia, sino también explicarla. Y la explicación no es un eslogan, es un diálogo. Si una estructura no es capaz de entablarlo, solo le queda una opción: desvanecerse lenta pero inevitablemente en el olvido.